Televisa presenta. Buenos días, compañeros y maestros. Mi nombre es Ángela Ruiz y hoy les vengo a presentar mi historia. ¿Quién soy yo? Yo soy Ángela Ruiz. Fui una mujer española que era maestra y escritora, inventora, que creé la Enciclopedia Mecánica, que algunos dicen y afirman que fue el primer libro electrónico de la historia. Yo hice este libro con la finalidad de ayudar a mis propios alumnos para que no cargaran tantos libros día a día. Con este libro podías estudiar 4 materias o incluso más en un mismo momento. Yo nací el 28 de marzo de 1895 en Villamarín, España. Soy hija de Elena Robles y el farmacéutico Feliciano Ruiz. Realicé mis estudios superiores en la Escuela de Magisterio de León, donde compartí mis primeras clases de taquigrafía, mecanografía y contabilidad mercantil. Entre estos años fueron en 1915 y 1916. En 1917 fui maestra y directora de la Escuela de Gordon en León hasta mi jubilación, que fue en 1954. Mi pasión por enseñarle a los niños surgió desde muy pequeña, porque yo miraba como algunos maestros o incluso los mismos alumnos empezaban a humillarse entre sí, maestros y alumnos, aunque los alumnos simplemente la mayoría se quedaban callados. Al ver eso, intenté marcar la diferencia entre estos. Ahora empezaré como mi etapa como inventora. Mi etapa como inventora comenzó en 1944. En ese mismo año comencé mi proyecto de Atlas científico gramatical, con la finalidad de conocer a España con la gramática y después de eso realizar la mecánica taquimecanografía. En 1949 realicé mi primera propuesta de la enciclopedia mecánica, patentada en la fecha del 7 de diciembre de ese mismo año. Unos años después se realizó un prototipo de esta enciclopedia. Fue un éxito. Ahora está en el Museo de Pedagógica en Galacia. Lastimosamente hoy en día no está en exhibición, pero a veces la pueden sacar entre los otoños e inviernos de ese mismo, pero a veces pueden sacarla en algunos inviernos o otoños de ese mismo museo. Mis premios y reconocimientos fueron mi reconocimiento de 1947 por mi labor social y mis invenciones de pedagógica, en reconocimiento a mi carrera profesional. Esta entrega fue en el Ayuntamiento de Fernón, La Coruña, el 19 de julio de 1950. En 1952, aquí vamos a empezar con mis medallas, la de oro, la de bronce y la de plata. La medalla de oro fue mi diploma en la Exposición Nacional de Inventores Españoles. Mi segunda medalla, que fue la de bronce, fue en la Exposición Internacional de Bruselas. Y mi tercera medalla, que fue la de plata, en la Exposición Internacional de Invenciones en Bruselas. Esta fue un año diferente, fue en 1963, mientras que la de bronce fue en 1957. Algunos de mis premios personales, y considero algo muy íntimo para mí y demasiado sentimental, fueron mis premios de 1957 y 1953. Mi primer premio de esta fue el Oscar a la innovación en la Feria Oficial y Nacional de Zaragoza, uno de mis premios más importantes que le tuve demasiado aprecio. Y mi nombración de jefa provisional en la Federación Politécnica Científica de la Inventiva Internacional. Pertenecía a esta federación gracias por mi invento, que ya les he hablado desde antes, la enciclopedia
mecánica. Gracias a este invento pude llegar muy lejos en mi carrera. Ahora les voy a explicar cómo funcionaba y de qué materiales estaban hechos la enciclopedia mecánica. Esta enciclopedia te permitía leer diferentes materias en un solo libro. Esto incluía rollos intercambiables que rotaban gracias a este. Te permitían leer las diferentes materias y estaba hecho de materiales muy ligeros y muy fáciles de encontrar, como el plástico y el papel. Gracias a esta idea se convirtió en lo que conocemos ahora, los libros electrónicos, como ya les dije antes, las tabletas celulares o computadoras. Este fue un avance muy grande para lo que conocemos en el estudio hoy en día, porque si traes a un maestro de tal año a un lugar de estudio hoy en día, no va a cambiar nada. Algunas partes del estudio están muy obsoletas. Unos datos curiosos sobre mí es que yo ayudaba a barrios de escasos recursos, mayormente a niños analfabetas, para darles clases particulares sin ningún costo alguno, algo que no se veía tanto en esa época, ya que la gente se valía por sí misma. Yo traje al mundo a 3 hijas junto a mi marido, pero lastimosamente este falleció unos meses después de dar la luz a mi tercera hija. Pero esto no lo vi como una desilusión, lo vi como una motivación para seguir adelante y sacar un futuro a mis hijas. Por esto mismo fundé la escuela Maca, denominada así por las iniciales de mis hijas. Este colegio era mixto, muy raro para esa época, ya que en ese tiempo los colegios estaban separados, colegio femenino y colegio masculino. Por eso miraban muy mal mi forma de colegio, que era mixto, como ya había dicho. Aquí se formaron jóvenes con un futuro brillante, porque este colegio fue fundado principalmente para ayudar a los jóvenes que fueron a la guerra. Y ya fin de la guerra, ya no sabían qué hacer con su vida. En vez de ser unos soldados, querían ser algo más. Gracias al éxito de mi colegio lancé el Atlas, un avanzado libro de texto que los conceptos eran equivalentes a objetos que se representaban en un mapa. Aquí venía la gramática y la geografía española. Después de el éxito de este libro, saqué 17 libros más, que cada libro costaba entre 50 céntimos o 5 euros. Yo viví la Guerra Civil Española, la que dejó a muchos niños huérfanos, y yo me ofrecía a guiarlos y enseñarles en mi colegio. Aparte de eso, yo donaba 50 céntimos al día, que hoy en día no se miraría como algo tan grande ya por la inflación de hoy en día en España, pero antes esos 50 céntimos equivalían como unos $100, unos 100 euros, perdón. Lastimosamente que con este acto de bondad que yo quise hacer por mis propias cuentas, me demandaron. ¿Por qué? Porque pensaban que yo estaba ayudando a organizaciones que estaban en contra de la política. Mayormente yo no me metía tanto a estos temas porque no me interesaba tanto la política. Prefería enseñarles a los niños en vez de meterme en ese tipo de problemas muy grandes. Por esto mismo, fui acusada injustamente por donar dinero. En mi punto de vista, es mi dinero y yo podría hacer lo que se me dé la regalada gana con él. Lo bueno es que de todo esto quedé libre de cargos y no volví a hablar de este tema hasta ahora. Algunas cosas sobre mí es que yo pude manejar uno de los primeros autos que llegó a mi pueblo en España. Cuando mi esposo seguía vivo, él no lo pudo manejar.
Mi esposo era alguien más simple, le gustaba ir en bicicleta o simplemente caminar, pero a mí me encantaba los inventos, nuevas innovaciones, etcétera.